Como íbamos diciendo, había que fijarse si el valor del Durbin-Watson está por encima de 1,66. Si fuera así, estaríamos claramente en zona de ausencia de autocorrelación. Sin embargo, estamos viendo que el valor es de 1,47. 1,47 no supera 1,66, con lo cual estamos en zona de duda. Entonces, en este caso, pues bueno, pues es verdad que hay una cierta contradicción, ¿no? Aunque bueno, quizá no tanto, ¿no? Pero sí que, pues porque en el correlograma veíamos que no había autocorrelación, y así nos lo decía también el test Q, no teníamos confianza suficiente, pero pese a todo, pues bueno, pues vamos a mantener una cierta duda, dado que el test Durbin-Watson, ya hemos dicho, pues no es el único test, hay otros muchos, ¿no? Entonces, en principio guardamos estos resultados, los tenemos en cuenta, y nos vamos a las limitaciones del test. ¿El test tiene limitaciones? Pues efectivamente, hay que tener ojo con este test, hay que tener cuidado. Hemos dicho que aparece en todas las salidas de UBIUS, pero hay una limitación importante, y es que, como ya hemos dicho, solo puede contrastar procesos de orden 1. Es verdad que si hay autocorrelación, esta va a ser como mínimo de orden 1, pero también es verdad que nosotros, como ya sabemos, y vuelvo a repetir, necesitamos conocer la forma de la matriz sigma. Entonces, pues nos interesa saber si la autocorrelación no solo es de orden 1, sino si pudiera serlo de orden 2, etcétera. Por otro lado, esto de las zonas de dudas, pues ya hemos visto, es un poco incómodo, ¿no? No es un test paramétrico, entonces no nos puede decir con una confianza u otra, pues con lo mismo de preciso que un test paramétrico, pues si tenemos o no tenemos autocorrelación. Y cuando estamos en la zona de duda, aunque dentro de la duda, pues claro, no es lo mismo estar cerca del extremo superior que del extremo inferior, de ese intervalo, pero también, pues hombre, esto nos crea un cierto desasosiego. Por otro lado, hay algo que no debemos olvidar y que muchas veces pues lo hacemos, ¿no? Y es que este es un test que no es eficaz cuando tenemos regresores estocásticos. En concreto, en el caso de que la endógena estuviera desplazada o retardada un periodo. Esto pues sucede muchas veces. Ya sabemos que muchas veces los modelos se plantean con endógenas retardadas, pero también sabemos, ¿no? Aquí el caso de I sub t-1, pero también sabemos que muchas veces estamos suponiendo que los regresores son deterministas y luego aplicamos el test de Granger, como nos pasó en econometría 1, y descubrimos que son regresores estocásticos. Esto quiere decir que el test de no sirve para nada cuando tenemos este problema. No sirve para nada, no. Es un test menos eficaz, menos preciso. Entonces, pues bueno, pues tenemos que ser conscientes de que, en fin, tampoco es una panacea ni es algo maravilloso. Está ahí, es interesante, por eso de que está acotado, pues nos permite más o menos tomar una decisión sin ir mucho más allá, pero esta es una limitación importante. Y bueno, otra limitación es que si estimáramos, por ejemplo, un modelo espacial con datos provinciales o por comunidades autónomas en Econometric Views, pues nos va a dar el Durbin-Watson, pero claro, el Durbin-Watson considera que T es una comunidad autónoma y que T-1 es la inmediatamente anterior, y claro, pues realmente la autocorrelación espacial no tiene nada que ver con el orden alfabético, que es como normalmente ordenamos las comunidades autónomas, sino más bien con lo que es el orden de vecindad. Es decir, pues las que son retardadas de orden 1, pues serían las vecinas más cercanas a una dada. En este caso, si son provincias, pues las provincias que están alrededor de Madrid, si Madrid es la que tomamos como referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que hallar como una media, un valor medio, con lo cual la manera de calcular la autocorrelación espacial no es igual que la autocorrelación temporal, y el test de Durbin-Watson no tiene ningún sentido el utilizarlo. Hay otro test que también es muy preciso, muy interesante, y que, como vais a ver, se parece muchísimo al test de White. Si os dais cuenta, es n por el r cuadrado de una regresión auxiliar. Recordáis que el test de White se calculaba igual. Es un test que hacía falta calcular una regresión auxiliar, obtener su r cuadrado, y luego el producto del número de observaciones por ese r cuadrado pues nos daba el número, que en este caso, en este ejemplo que hemos visto aquí, pues sería este 16, ¿no? Entonces, lo bueno de este test es que es un test paramétrico, que se ajusta o sigue una distribución chi cuadrado con p grados de libertad. P sería el número de retardos que hemos incluido, P vale igual a 2, sería el número de retardos de la variable, en este caso endógena, que son los residuos, ¿no? Y como vemos, pues se parece mucho esta regresión auxiliar, porque está la regresión auxiliar, el modelo principal está aquí. El modelo principal es un modelo en el que el consumo depende de los niveles de empleo, ETOT, y de la tasa de variación de los precios, es decir, de la tasa de inflación. Entonces, lo que estamos viendo es que en esta regresión auxiliar los residuos se ponen, no los residuos
residuos al cuadrado. Ojo, en el test de White eran los residuos al cuadrado, porque nos queríamos aproximar al concepto de varianza de los errores. Aquí es la variable de los residuos sin más, con valores que pueden ser positivos, negativos, como son los residuos. Bien, pues los residuos se ponen en función de las variables explicativas del modelo principal, ¿veis? TOTI, @pch, PCP, y de uno o varios retardos de la propia variable de residuos, para saber si estos retardos son o no son estadísticamente significativos. Entonces, lo mismo que pasaba en el test de White, el test como tal es el que está aquí arriba, y me está diciendo, en este caso está clarísimo, la probabilidad es muy pequeña, lo que es lo mismo, este valor 16 supera claramente el valor crítico, ¿no? Y ojo, el valor crítico no es 9, ¿vale? Esto es un ejemplo, es decir, el valor crítico será el que sea, según sea P, y P pues es el número de retardos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que en este caso, como digo, pues es un valor muy pequeño, quiere decir que tengo prácticamente el 100% de confianza para rechazar la hipótesis nula, que siempre es no autocorrelación. Entonces, lo que es lo mismo, tengo autocorrelación. Entonces, ¿por qué este test es interesante? Porque me ayuda a contrastar procesos de tipo ARPE. ¿Por qué? Pues porque si yo incluyo un retardo y sale E sub t de student en la regresión auxiliar significativo, quiere decir que E sub t, los residuos, dependerán de E sub t menos 1. Por tanto, tendríamos un proceso AR1. En este caso, además de depender de E sub t menos 1, también, al introducir E sub t menos 2, esta sale significativa. Por tanto, no solo depende E sub t de E sub t menos 1, sino que también E sub t depende de E sub t menos 2, con lo cual se trataría de un proceso autorregresivo de orden 2, un AR2, ¿no? Entonces, bien, tenemos aquí cómo se expresaría la regresión auxiliar, y que en este caso el ρ1 estimado y el ρ2 estimado son estadísticamente significativos, con lo cual tendríamos un AR2. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en el caso que hemos visto de eViews, ¿no? Hemos visto un caso en el que hay claramente autocorrelación y otro en el que parece que no, o hay una cierta duda, pero pequeña. Vamos a ver qué pasaría, cómo se calcularía el test de Bruce-Godfrey. Bien, en View Residual Diagnostics está la opción Serial Correlation LM Test. Bueno, LM Test es test del Lagrange Multiplier, es un test basado en el multiplicador de Lagrange, que es el caso del test de Bruce-Godfrey. Entonces, la dificultad es que no se llama test de Bruce-Godfrey así de entrada, entonces, bueno, pues es Serial Correlation Test. Bien, el número de retardos por defecto, como me pasaba en el test de Granger, siempre incluye 2, pero nosotros podríamos decir que lo calcule para un retardo del residuo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sale pues que el valor del test está aquí. Este es un test F que es parecido, pero nosotros buscamos este es n por el r cuadrado, como veis. Este es el verdadero valor del test. Aquí aparece Bruce-Godfrey Serial Correlation LM Test, y aquí en el nivel de probabilidad, ¿no?, para la H2 con un grado de libertad, porque es una sola la variable retardada, ¿no?, del residuo, pues sale muy pequeña, o lo que es lo mismo, tengo autocorrelación clarísima. Pero esta autocorrelación sin duda es de orden 1, ¿no?, cosa que ya sabíamos, ¿no? De hecho, tanto el test de Durbin-Watson de una manera muy clara, como el test Q ya lo habían dicho. Entonces, aquí la única duda se plantea si lo será también de orden 2, porque si recordáis en el correlograma, el valor del coeficiente de correlación para el retardo de orden 2 resultaba por debajo, estaba dentro de las bandas de confianza, pero un poquito cerca del límite, con lo cual nos suscitaba alguna pequeña duda. Pues vamos a pedir de nuevo que calcule el test, y en este caso, por defecto, como lo hace por defecto lo hace para dos retardos, para E sub t y E sub t menos 1 y E sub t menos 2 como explicativas. Bien, sigue siendo, como es lógico, estadísticamente significativo, pero aquí, cuando vemos de orden 2, pues vemos que los residuos de orden 2 ya no son significativos según el test T. O lo que es lo mismo, E sub t depende solo de E sub t menos 1, pero no de E sub t menos 2. Con lo cual, habría que llegar a la conclusión de que este modelo, el modelo principal, claro, tiene problemas de autocorrelación en los errores, pero solo de orden 1, ¿vale? Es un AR1. ¿Qué pasaría con el caso de duda o prácticamente casi con toda seguridad ausencia de autocorrelación? Pues si le pedimos también el test Residual Diagnostics Serial Correlation, y pues de orden 1 o de orden 2, que va a salir algo muy parecido, pues tenemos en primer lugar que el test ya no es significativo ya de entrada, es decir, vemos que el valor es muy bajo, o lo que es lo mismo, aquí el valor de significación no es inferior a 0,05, lo que es lo mismo, no tenemos ni siquiera una confianza de un 95% de rechazar la hipótesis nula, sino muy inferior. Entonces, pues esto quiere decir que no la podemos rechazar, o lo que
que es lo mismo que hay ausencia de autocorrelación. Y esto también viene corroborado porque ni siquiera el residuo de orden 1 es estadísticamente significativo. Pero bueno, no haría ni falta ir aquí. Podríamos también analizarlo pues para dos retardos, etcétera, pero no tiene mucho sentido, porque si no lo es de orden 1, no lo va a ser de órdenes superiores. Por tanto, aunque en el test de Durbin-Watson había zona de duda, pero ha quedado claramente confirmado lo que ya imaginábamos, y es que en este segundo modelo pues no hay problemas de autocorrelación. Y por último, vamos a ver un último test. Es un test un tanto peculiar, es un test interesante para modelos de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Modelos de tipo SAR, es decir, SAR viene de Station R, y siendo ese pequeñito, pues 4, 12, cuando si la serie es trimestral, si es mensual. ¿Qué significa 4? Pues que el año tiene 4 trimestres, y 12 que el año tiene 12 meses. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo? Fijaros, esto que hay aquí, en realidad el test de Wallis, si os dais cuenta, es un test Durbin-Watson. Lo que pasa que la diferencia está en que en vez de comparar E sub t con E sub t menos 1, comparo E sub t con E sub t menos 4. Y me sale, pues bueno, una expresión muy parecida, que además se puede comparar perfectamente con el test Durbin-Watson porque está acotada entre 0 y 4, y lo que vemos es algo peculiar. Lo que estamos es contrastando la existencia de correlación entre los valores, ¿no? En este caso sería claramente una serie trimestral, por ser S de orden 4, los valores entre, pues no sé, de una variable en un trimestre, con los valores de la variable 4 trimestres hacia el pasado. Claro, 4 trimestres hacia el pasado es un año. Entonces, en realidad estamos comparando, sería como una especie de AR1. Lo que pasa es que estamos comparando ese 1, claro, ya no es, el 1 en la serie trimestral es un trimestre, no un año. Entonces, al decir 4 retardos, lo que estamos viendo es la relación entre un dato y el valor de ese dato justo en el año anterior, pero que al ser una serie trimestral, pues es 4 trimestres anteriores. Entonces, fijaros que en este caso la función parcial sería significativo el coeficiente de autocorrelación parcial, pero para 1, 2, 3, 4 retardos, para el cuarto retardo. Y mientras que la función de autocorrelación pues seguiría esta dinámica decreciente con valores de autocorrelación cada vez más pequeños, ¿no? Este sería el dibujo de un correlograma de una serie que solo fuera un SAR 4. Lógicamente solo tiene sentido con series trimestrales.